saben ustedes, lo hemos contado, que el próximo domingo, el día 21, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, y por eso, como hacemos otras veces también, hemos querido llamar a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, que trabajan aquí en Zamora, para conocer cómo está la situación de la enfermedad, para conocer también las labores de concienciación que están desarrollando y para charlar con ellos, en definitiva. Así que tenemos con nosotros a Laura Manteca. Buenos días. Hola, buenos días. Hay que decir que es la responsable del área terapéutica y es psicóloga también de la asociación. Y saludamos también a Ana Fraile. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Que es la responsable del programa de sensibilización y divulgación de la entidad. Pues si os parece, por empezar por lo más obvio, ¿cómo se está celebrando el Día del Alzheimer? Porque aunque hemos dicho que es el domingo, ya lleváis unos días celebrándolo, o conmemorándolo mejor. Conmemorándolo, eso es, no, siempre con muchas ganas. A ver, nosotros lo dividimos siempre en momentos de convivencia con nuestras familias y luego también en un apartado que es el acto de calle en el que queremos compartir con la sociedad, acercarnos un poquito más a ellos. Entonces, hasta ahora lo que hemos vivido han sido 2 misas conmemorativas con un vino, cóctel que decimos nosotros, de convivencia, en el que invitamos a amigos, a socios, a voluntarios, sobre todo a familiares, como digo, y compartimos con los trabajadores y compañeros estos momentos de celebración. Uh-huh. Y además esa parte de concienciación también entiendo. Eso es. Luego queda lo que todavía no hemos vivido, que vamos a vivir mañana, que estamos ya nerviosas preparando a tope, porque es un acto de sensibilización en el que siempre queremos darle un toque, ¿cómo decirlo?, que se aleje de lo que es puramente información, sino cambiar un poco el chip y cambiar esa mirada en la sociedad para que ellos cambien su manera de comportarse cuando ven a una persona afectada de demencia. Es decir, lo que queremos es que cuando lleguen a esta exposición, como decimos este año, artístico, reflexiva, por así decirlo, con la que van a poder interactuar, pues se paren un poquito, se detengan y piensen, ¿qué veo yo cuando veo a una persona con demencia? ¿Veo a la persona realmente o veo una etiqueta en el momento que le dan el diagnóstico y digo, enfermo de demencia, enfermo de Alzheimer? Seguramente. Por la experiencia que tenéis, eso es lo que desde fuera vemos, ¿no? Una persona que tiene ya un deterioro, qué mayor está, qué deterioro, madre mía, pobrecito, cómo ha empeorado. Qué cabezota, ay, qué pena. Entonces, ¿qué queremos hacer este año? Romper esas etiquetas. Nuestros eslogans o hashtags en redes sociales van a ser libre de etiquetas, sigue siendo él, sigue siendo ella. Porque, como lo que he comentado, quiero que demos ese paso más allá y se vea la esencia de la persona, pues vamos a romper físicamente allí, ya no vamos a contar tampoco mucho cómo, ¿no? Porque queremos que la gente se acerque. Pero ¿A dónde, Ana? ¿Dónde tenemos que acercarnos? A la mañana? Plaza de Sagasta, de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Nos oirán porque además tendremos una colaboración musical de un voluntario que se llama Gio, que es voluntario de la asociación y se lo pedimos como favor porque tiene estas facetas musicales, toca la guitarra, uh-huh, toca varios instrumentos, pero en este caso acercará la guitarra, así que nos oiréis desde lejos como hay que seguir la música. Esa visión de una persona con Alzheimer ¿nos ocurre a los que estamos desde fuera o también a los familiares? ¿Cambia también la visión de los familiares cuando tienen en casa a alguien con Alzheimer? Laura. Claro, yo creo que nos ocurre un poco a todos, porque todavía siguen existiendo de alguna manera prejuicios que todos tenemos, de lo que nosotros pensamos que es la enfermedad y por lo tanto, cómo es la persona que vive la enfermedad. Esa es la clave, romper todo ello. A los familiares también inicialmente les pasa y sigue habiendo muchos comentarios de es que es como un niño, es que se vuelven egoístas, es que no me hace caso, es que qué cabezota es, que lo sentimos porque además yo veo a la persona que ha seguido siendo. Como si lo hiciera a propósito. Exactamente. Me cuesta ver que la persona actúa de esa manera porque tiene la enfermedad, no porque lo hace porque quiera. Entonces cuesta mucho romper esas etiquetas. Eso es lo que necesitamos un poco lanzarle al mundo en general, a los familiares en particular, que entiendan que son síntomas de la enfermedad, para que un poco los diferencien de lo que es la persona. Queremos separar lo que es la etiqueta de la enfermedad con todos sus síntomas, con todo lo que provoca, de lo que es la persona, para que de alguna manera sí podamos entenderles un poquito más sin culpabilizarles. ¿Qué ocurre? Que lo que vemos nos es más fácil de entender. Lo que muchas veces decimos, yo veo a una persona que tiene un problema en una pierna y no le digo, por favor, vete corriendo. Sin embargo, veo una persona que tiene una enfermedad de este tipo y no la veo, es abstracto. Entonces sí le digo, pero hombre, ¿cómo no lo has hecho? ¿Pero cómo no te vas a acordar? ¿Pero por qué no haces esto bien? Entonces es un poco hacer visible
lo que a los ojos es invisible y entenderles un poquito más. Tampoco sabemos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Me refiero a la capacidad que siguen teniendo o la que han perdido, con lo cual tiene que ser muy complicado. Claro, ahí está, que cuando tú no eres consciente de que lo está haciendo porque realmente tiene una necesidad que tú no estás comprendiendo en ese momento, se dificulta porque os frustráis los dos. La persona que lo hace y que sigue intentándolo y tú dices, ¡qué cabezota! ¡Madre mía! ¡Qué cabezota! Es que lo hace porque quiere, porque para ti es más fácil asumir o dar por hecho que lo hace porque quiere que asumir que es que tiene un déficit o una necesidad. Pero si no lo comprendes nunca vas a poder ayudarle. Entonces, para los familiares es quizás para quien es más complicado asumir que esa persona con la que ha convivido siempre, que su madre, su padre, un ser muy cercano, muy querido, realmente está cambiando. Entonces nosotros con este tipo de acto no queremos tampoco señalar el decir está mal tener este prejuicio, sino es normal tener este prejuicio y nosotros vamos a acompañarte en la transición a esa libertad que vamos a llamar de romper la etiqueta y que realmente pienses en algo súper característico suyo, que mira, hacemos un llamamiento para que la gente ya vaya mañana a Sagasta con algo pensado, ¿no? Que cierren los ojos y piensen en esa persona y ya bien sea un recuerdo que les venga a la mente o una característica suya que sea súper propia de esa persona y digan, sigue siendo la persona que me leía cuentos por la noche, sigue teniendo la misma sonrisa, siguen iluminándosele los ojos cuando me ve entrar en la habitación. Queremos que la gente venga ya con algo pensado para plasmarlo y poderlo allí darle forma de una manera pues estética y bonita. Una buenísima idea, me parece, para conmemorar este año el Día del Alzheimer. ¿Cuál es la situación actual de la enfermedad, Laura, ahora mismo en Zamora? Bueno, pues un poco en la misma línea que años anteriores cuando hablábamos de ello. Al final Zamora es una población bastante envejecida, por lo tanto vemos que cada vez hay más casos. Lo veníamos hablando Ana y yo, que claro, al final Zamora pues se promueve mucho todo el tema del silver economy, ¿no? Del envejecimiento de la población, y nosotros en la enfermedad pues vemos que sigue siendo bastante numerosos los casos de personas con el diagnóstico, los casos de personas con deterioro cognitivo, y vemos también la importancia de la prevención desde lo que sería el envejecimiento activo, porque bueno, el número pues desgraciadamente sigue ampliándose. Es una enfermedad que bueno, pues que aumenta su probabilidad a partir de los 65 años. No tienen por qué padecerla, que ese es otro de los prejuicios, es decir, no es una enfermedad que sea que vaya a existir siempre cuando somos mayores, pero sí aumenta la probabilidad cuanto mayores seamos. Entonces al final pues en Zamora es muy alta la probabilidad de tener casos con estas enfermedades. ¿Cómo prevenirlo? Lo has casi deslizado en la frase. ¿Cómo prevenir una enfermedad de este tipo? Claro, realmente la prevención va en la línea un poco de lo que sería lo que llamamos el envejecimiento activo, ¿no? Que además dentro de nada vuelven a arrancar desde el ayuntamiento todas las actividades con las que nosotros también colaboramos. Al final los hábitos de vida saludables son fundamentales. Ahora se le está dando mucha importancia, por ejemplo, al descanso, el tema del sueño, la alimentación saludable, todo el tema del ejercicio físico. Están hablando mucho los especialistas de temas de ejercicios de fuerza y, por supuesto, todo el tema de la estimulación cognitiva, aunque no tengamos enfermedad. Entonces, estimular nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, como si dijéramos, y la parte social va a ser muy importante para prevenir no solo la demencia, sino otras muchas enfermedades. Pero es verdad que en el tema de la demencia estos 4 pilares serían fundamentales para poder llegar a más años con mayor calidad de vida. Y los primeros signos, los primeros síntomas que nos tienen que alertar, no sé si a uno mismo, no sé si nos damos cuenta, o al entorno. Claro, ambas cosas, ¿no? Porque siempre digo que es como pequeñas cosas que salen de lo normal, que decimos, esto ya no es normal, esto que está haciendo es raro, pero que aumenten en frecuencia y que vayan interfiriendo en mi día a día. Es decir, pequeños lapsus, no pasa nada. Que me olvido un día de una cosa, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando ya me empiezo a olvidar frecuentemente de cosas? Me cuesta hacer la comida, me cuesta manejar el dinero, me cuesta orientarme cuando voy por la calle. Cuando esas pequeñas cosas que catalogamos como esto es raro, esto no es normal, me sorprende, cuando empiezan a ser muy frecuentes y ya empiezan a interferir en mi día a día, es el momento en el que tengo que, sobre todo la trayectoria sería ir al médico de cabecera para que me mande al especialista, en este caso neurólogo, el neurólogo me diagnostique y ya pueda ver un poco con ese diagnóstico cómo intervenir. Claro, ¿quién lo detecta? ¿La persona afectada o el familiar? Pues a veces ambos. Suele ser más bien la gente del entorno que es la que empieza a ver que hay algo que no va bien.
Aunque la propia persona a veces sí que te traslada, es que ya no soy el que era, algo me ocurre. Esa frase puede tener múltiples versiones, ¿no? O múltiples explicaciones, efectivamente. Claro. Por eso es tan importante el diagnóstico y se habla tanto de la importancia del diagnóstico precoz. Cuanto antes sepamos qué ocurre, antes vamos a poder poner una intervención. Y es importante saber a qué se deben esos primeros fallos de memoria, porque puede ser porque hay una demencia o otro tipo de enfermedades que puedan estar ocasionando ese deterioro cognitivo. Por eso es tan importante ese primer momento de ver qué está ocurriendo y a qué se deben esos primeros síntomas. Ana. En una cosa que acaba de decir Laura está un poco la clave también de la línea de nuestra sensibilización y divulgación y en concreto de este acto, en el sigo siendo yo, cuando la propia persona se llega a plantear esas dudas de sigo siendo yo. Es muy fuerte emocionalmente para una persona que esto entre en duda. Nosotros estamos aquí para decirle, sí, por supuesto, sigues siendo tú, simplemente tienes una serie de dificultades. Entonces, cuando esto se normaliza, quizás ese tránsito por la enfermedad no es tan complicado, va a ser muy duro igualmente, pero queremos que la persona se reafirme en que sigue siendo ella con una serie de dificultades, igual lo que comentaba Laura, que si te partes un brazo o una pierna. Habéis mencionado, y además el acto de mañana viernes se dirige sobre todo también a los familiares, la importancia del entorno del enfermo, la importancia del familiar, la importancia del cuidador. ¿Qué dificultades tiene en el día a día? Claro, de hecho nosotros hablamos siempre que la enfermedad ataca a dos grandes bloques. El enfermo, quien lo vive en su piel, y el que tiene a su lado. Claro, la familia se va a enfrentar, yo siempre digo que viven como dos realidades muy diferentes, pero paralelas, porque el enfermo va viendo los cambios en su propio organismo, pero el que tiene a su lado va viendo esos cambios que a veces el propio enfermo no reconoce. Entonces se van a enfrentar a dudas, miedos, incertidumbre. Cuando hablábamos antes del diagnóstico, cuando le dan este título, esta etiqueta, tienes una demencia, tienes Alzheimer, otro tipo de demencia. Claro, la enfermedad, la familia, ahí surge, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Le llevo a un sitio? Si le llevo a un sitio significa que le estoy abandonando. Surge culpabilidad, surge miedo, surge incertidumbre. Entonces va a necesitar sobre todo al principio información, asesoramiento, un acompañamiento para esa toma de decisiones de ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo adecuado? ¿Es bueno estimular? ¿Dónde debo estimular? ¿En el domicilio? ¿En un centro especializado? Entonces van a necesitar ese acompañamiento para informarles, asesorarles socialmente y luego psicológicamente, acompañarles en esa gestión de todas esas emociones que decía Ana también, que van a ocurrir en el familiar. Y por supuesto un poco ir ayudando en esa toma de decisiones, porque es una enfermedad cambiante. Sabemos que es una enfermedad que desgraciadamente a día de hoy no tiene cura. Entonces va a exigir una adaptación continua. Entonces para el familiar va a ser importante que haya un recurso, como podría ser el nuestro, de acompañamiento en esos cambios que se van a ir dando con la enfermedad. Para tomar decisiones, pues una ayuda a domicilio, un centro de día, la estimulación, una adaptación en el domicilio, todo lo que pueda ir necesitando la familia para adaptarse a esas necesidades. Una vez hecho el diagnóstico, una vez adoptada la decisión de que voy a llevar a mi familiar a un centro en el que puedan ayudarle, ¿qué es lo que se hace cada día en la asociación? En el centro, vamos. Claro, es fundamental, somos un equipo multidisciplinar porque, claro, la enfermedad afecta a muchas áreas, ¿no? Afecta a la parte física, fundamental la labor del fisioterapeuta, afecta a la parte funcional, fundamental la labor del terapeuta ocupacional. Hay un mundo emocional que se ve afectado, importante la labor de psicología, y las necesidades básicas que se van viendo también afectadas, importante la labor de los compañeros de atención básica. Entonces, al final el centro lo que intenta es crear una rutina que sea establecida diariamente para que se cubran todas esas necesidades. Entonces, lo que nosotros hacemos, ellos, por ejemplo, en el centro vienen de 10 a 6 y hay una hora primera de 10 a 11 que se va a trabajar la parte física, gimnasia diaria. Con ello hablábamos de todo lo que venía desde la prevención. Física. Uh-huh. Exactamente. Después, una parte de descanso. Todos necesitamos ese cafetito a media mañana, que viene fenomenal. Trabajamos la parte social, porque trabajamos en grupos, que se conozcan, que dinamicen, que hablen unos con otros. Posteriormente, 11:30 a 1, estimulación cognitiva. Talleres que van a trabajar todas mis capacidades mentales, memoria, cálculo, lenguaje, razonamiento, de manera que todo lo que se va viendo afectado, yo voy intentando estimularlo para mantenerlo. Y luego ya pasamos a lo que sería la comida
y una actividad de estimulación por la tarde. De esa manera trabajo también mi parte básica, un acompañamiento en la alimentación, en las tareas más básicas. Entonces, a través de una rutina y de la actuación de diferentes profesionales y grupos homogéneos, el acompañamiento de personas que tienen la misma enfermedad, puedo trabajar un espacio normalizado donde trabajamos todo eso que se ve deteriorado. Ana. Claro, ¿qué ocurre cuando...? Porque yo oigo a Laura explicar todo esto y digo, pero luego les veo a ellos hacer la magia, ¿no? Esto está estructurado de una manera que dices la metodología explicada, pero ¿dónde ocurre la magia? Que cuando la gente entra, la persona afectada entra, de repente se siente autónoma, porque te están facilitando todos para que ellos mismos puedan sentirse útiles y con ¿Más ayuda... ¿Más autónomo de lo que, por ejemplo, es en casa? Seguramente o no. Probablemente, porque si tú estás en un entorno hostil, por así decirlo, entre comillas, en el que sin querer te estás encontrando con gente que te está diciendo que lo estás haciendo todo mal, y quita que ya lo hago yo, y que torpe te has vuelto, y ahí, jolines, que ya no vales para nada. Optas por no intentarlo siquiera. Pues te apartas, tú solo te vas apartando, tu autoestima se va minando. Si de repente entras en un sitio al que al principio no quieres ir y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Cómo habéis conseguido que quiera venir? Si tú entras y todo el mundo te conoce, te llama por tu nombre, sabe tu historia de vida, que eso es súper importante, sabe cómo dirigirse a ti, tus gustos, tus necesidades, y te va facilitando en la medida en la que tú solo lo vayas haciendo. O sea, no te lo hago, sino tú lo vas a hacer, pero yo sé hasta dónde necesitas esa ayuda. Entonces esa persona se va a casa henchida de orgullo, de yo aquí he hecho un montón de cosas, he ayudado a un montón de gente, encima tengo compañeros con los que me llevo bien. Entonces toda esa metodología al final es una satisfacción para la persona usuaria que viene al centro, que eso no se puede, o sea, solo hay que verlo, no se puede describir. Y supongo que ahí es importante esa labor previa con las familias, ¿no? A la hora de que cuando llega un paciente al centro se le conoce ya, no Exacto. Se siente un desconocido ni un ajeno Claro. al resto de la gente. Claro, totalmente. Hay un protocolo de ingreso previo donde se hacen todas esas entrevistas de recogida de información en las que la persona afectada no está. No está. Todo lo trabajamos con la familia para conocer lo que decía Ana, su historia de vida, su historial sanitario, sus necesidades, de manera que cuando comienza todo el equipo sabe quién es fulanito, perantanito. Entonces nosotros nos adaptamos a esa persona, le creamos un espacio lo más amable posible para que se sienta cómodo, para que se adapte, para que salga la magia que decía Ana. Que al final, a día de hoy, nos sigue sorprendiendo porque la gran mayoría se adaptan y además disfrutan y están a gusto. Y la familia muchas veces se sorprende de lo que decía Ana. Es decir, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo os adaptado? No me lo puedo creer. Muchas veces yo les digo a las familias que yo creo que sentiría lo mismo si yo tengo que dar ese paso con un familiar cercano. El miedo está ahí, ¿no? Pero luego es verdad que la realidad a la que nos enfrentamos es que la propia dinámica ya establecida les envuelve. Y nos lo decía un familiar que a mí me emocionaba, que decía, es que siento que mi padre se siente en un espacio de libertad, que se siente útil, que se siente cómodo. Y entonces ahí, pues es ese lugar en el que está bien, de alguna manera. Eso es lo que se intenta crear. Que supongo que eso es ya un segundo paso, ¿no? Porque la primera sensación es, voy a abandonar a mi familiar o le voy a dejar porque yo no puedo más, le voy a dejar en un centro. Esa sensación de abandono, como... Yo entiendo que es como cuando la primera vez que llevas al niño de 5 meses a la guardería. Exactamente. El sentimiento de culpa es inevitable porque además es como, todavía venimos de unos ciertos prejuicios de yo tengo que atender, mi deber es atenderle en casa y cuidarlo. Entonces, dar este paso es una sensación de te abandono y yo no te quiero atender. Porque además la persona afectada habitualmente nos suele decir, claro, vamos a intentarlo. No lo pone fácil al principio, supongo. Claro. Es más bien, yo no tengo nada, no me pasa nada, estoy fenomenal, ¿por qué tengo que ir ahí? No quiero ir ahí. Y además es ¿dónde me vas a llevar? Entonces, al principio romper todos esos miedos, esa primera barrera y probar. Yo siempre digo, probar, que el no ya lo llevamos y luego vamos viendo día a día esa adaptación. ¿A cuánta gente está atendiendo la asociación ahora? Pues actualmente tenemos, en Zamora tenemos 46 personas, en Toro tenemos 43, en el programa de deterioro inicial tenemos 16 y en envejecimiento activo siempre contamos con, no es dentro de nuestra entidad, junto con el ayuntamiento, con unas 20 plazas. Entonces estamos llegando a un volumen grande, más multiplicado todas esas personas afectadas por sus familiares. Entonces el doble, hablaríamos de 100 y pico personas a las que vamos atendiendo anualmente entre familias, usuarios de deterioro inicial, personas de centro de día y personas de la unidad de estancia residencial que tenemos en Toro, que actualmente hay plazas para 38 personas. ¿Y se tiene capacidad para más o hasta ahí ha llegado la asociación?
Nunca podemos decir hasta ahí, porque la asociación desde sus orígenes, ¿verdad?, ha ido creciendo y expandiéndose. Nosotros actualmente contamos con esas plazas, pero bueno, es verdad que la realidad nos lleva a cada vez ir creando nuevos programas y servicios para poder atender a una demanda cada vez mayor, de alguna manera. Os voy a pedir a las dos un mensaje para los ciudadanos, para quienes nos están escuchando en este momento, seguramente pues en el coche o en casa, que es donde escuchamos la radio, a lo mejor tienen una situación que ven cercana, que ven aproximarse. ¿Qué mensaje les daríais en este Día Mundial del Alzheimer? Pues yo este año, aprovechando ya el hilo de nuestro acto de sensibilización, sí que quiero decirles que por favor la próxima vez que se sientan tan frustrados o tan cabreados con la situación, con la persona, cierren los ojos un momentito y respiren hondo y tengan ese recuerdo que les surja, que les emane bonito, que les llegue a reconectar con la persona y que piense mi madre o mi padre o mi tío o mi amigo no es esta persona cabezota, es esta persona que tanto me ha ayudado a mí cuando yo lo he necesitado y que siempre ha estado ahí. Que reconecten con esa esencia. Laura. Me sumo totalmente a lo que decía Ana y un poco cerrando con la campaña, que rompan las etiquetas, que nos acompañen a romper la etiqueta y a ver la persona que hay detrás, independientemente de la enfermedad, de la edad, y que vean a esa persona que fue con la que aprendí, la que me enseñó, la que admiré, que vean a la persona. Muchísimas gracias a las dos por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.